Bajo los muros de un majestuoso castillo, el duque Irian está con su ejército, el amo de las fronteras del norte, enfrentándose a un enorme ejército de muertos vivientes cuyos números han superado todas las expectativas y una niebla venenosa aterradora se extiende por el aire. Un hombre grita, llamando al duque y señalando algo. De entre el ejército de los muertos, aparece el caballero no muerto Dorian. Un caballero tan poderoso que incluso 10 caballeros de alto rango no pueden garantizar la victoria contra él si lucharan a muerte. Uno de los hombres le sugiere al duque que se retiren y se preparen para un asedio, insistiendo en que la victoria es imposible con sus fuerzas actuales. El duque rechaza la idea de retirarse, explicando que la muralla del norte ya ha caído, y si la puerta de la ciudad también cae, la nación estará acabada. Mientras el duque enfatiza la necesidad de retenerlos hoy, sin importar los sacrificios, de repente deja de hablar, asombrado. De repente, una persona desconocida se precipita a una velocidad increíble hacia el ejército enemigo, y el duque se pregunta sobre su identidad. Se revela que esta persona es Lord Urian Rox del Marquesado del Sur de Rox. Alguien lo reconoce como el que lucha con dagas. La duda se extiende entre los hombres sobre su habilidad para enfrentarse a Dorian con dagas, creyendo que es imposible matarlo. Eurion ataca al caballero, Dorian, y el cuerpo de Dorian comienza a derretirse en medio del asombro de todos preguntándose cómo está sucediendo esto. Entonces, Eurian asesta otros golpes al resto de los muertos vivientes, y sus cuerpos también se derriten con un solo golpe. Los hombres se maravillan con esta escena donde los aterradores cadáveres se derriten con un solo golpe. Uno de ellos se pregunta si Eurion es un santo enviado del cielo, a lo que otro responde sarcásticamente que no lo haga reír. En realidad, Eurion no era un santo. Él estaba usando la batalla para su ventaja. Aparecen mensajes del sistema ante el que indican que ha ganado experiencia y aumentado el nivel de la técnica de la montaña de hueso de fuego, un veneno que puede disolver la médula de los no muertos, y que la técnica de absorción de 10.000 venenos ha absorbido el veneno, aumentando la experiencia de las 4 artes venenosas celestiales. Euron se declara a sí mismo que tomará todo lo que sea útil para su cuerpo. Los eventos retroceden 6 meses en el tiempo, donde Euron se despierta en una lujosa habitación preguntándose dónde está. Una mujer se dirige a él diciendo, ¿ha despertado, joven amo? Euron la mira con asombro, admirando su belleza, pero se da cuenta de su extraña ropa y la espada en su cintura. La mujer pregunta por su estado, y mientras él intenta responder, ella le dice que llamará al sacerdote inmediatamente y se va. Él trata de detenerla para preguntarle algo, pero ella ya se ha ido. Después de que la mujer se fue, el joven permaneció solo, preguntándose dónde estaba, pero cuando se miró el cuerpo en el espejo, se sorprendió mucho. Gritó sorprendido por su nueva apariencia, preguntándose a dónde había ido su cuerpo original, el de un hombre maduro y atractivo, y cómo se había transformado en esta forma gordita e infantil. No podía comprenderlo y pensó que podría estar en un sueño, pensando que si volvía a dormir podría despertar de esta pesadilla. En ese momento, un hombre entró y se dirigió a él como joven amo, y parecía que era el sacerdote. Otra persona siguió al hombre, un anciano con una presencia imponente e intimidante. Además del sacerdote, agarró la mano del joven. El hombre imponente reprendió airadamente al joven, llamándolo una desgracia para el honor de la familia y preguntándole si finalmente había decidido despertarse. El joven se preguntó a sí mismo sobre la identidad de este hombre aterrador, mientras el sacerdote intentaba calmar a su amo, sugiriendo que pospusieran el castigo ya que el joven amo acababa de despertar. El hombre imponente dejó de regañar al joven a regañadientes después de ser convencido por las palabras del sacerdote. Después de que el sacerdote examinó al joven, le dijo al hombre imponente que su mente parecía estable y la mayoría de sus heridas se habían curado, expresando su alivio. Pero el hombre imponente se burló de la palabra alivio y gritó que hubiera preferido que el joven hubiera muerto, luego lo acusó de agredir a su prometida y lo llamó monstruo. Continuó reprendiéndolo, recordándole que había cumplido 19 años y que era hora de crecer. Señaló que su hermano menor ya había despertado su aura, mientras que él, el hijo mayor, se estaba poniendo más gordo cada día. El joven se quedó desconcertado por el término aura, que no entendía. El hombre imponente le ordenó que fuera directamente con su prometida y se disculpara adecuadamente tan pronto como se recuperara. Cuando el joven preguntó quién era ella, el hombre gritó que era su prometida, Aelia, advirtiéndole que estaría acabado si ella no lo perdonaba. Bajo la amenaza, el joven respondió con voz temblorosa en señal de acuerdo. El hombre concluyó sus palabras con una advertencia final a Eurion para que no trajera más vergüenza a la familia Rox. Al escuchar el nombre Urian Rox, el joven se dio cuenta de la horrible verdad. Él era Urian Rox. Y si él era Eurion, entonces este hombre aterrador era el marqués Wellington Rox. Inconscientemente, pronunció el nombre Wellington directamente. El marqués se enfureció de que su hijo se atreviera a llamarlo por su nombre de pila en su cara y lo golpeó con fuerza. El cuerpo de Jurien voló por el aire y cayó al suelo mientras los presentes intentaban calmar al furioso marqués mientras Julian yacía en el suelo, casi inconsciente. Todavía creía que todo lo que estaba sucediendo no podía ser real, sino solo un sueño. Entonces, de repente, jadeó y se despertó. Julian se despierta de nuevo, todavía en estado de shock, preguntándose por qué no puede despertar de este molesto sueño.
Una mujer de cabello blanco entra y pregunta si se ha despertado. Él la mira en estado de shock y la llama por el nombre, Arin, y ella responde, confirmando su identidad. Su confusión crece mientras se pone las manos en la cabeza con desesperación. Euron le pregunta a Arin si la razón por la que está en la cama es que persiguió a Elia y fue golpeado por ella hasta que perdió el conocimiento. Eren se sorprende por su repentino tono formal de hablar, pero ella le confirma que, de hecho, fue atacado por Lady Elia y que ella lo golpeó tan fuerte que se desmayó después de que él intentara asaltarla. Euron se da cuenta de la magnitud de su problema y siente que está acabado. Toda la verdad de repente se vuelve clara para él. De alguna manera ha terminado dentro de la novela web que él mismo escribió. El mayor desastre es que no reencarnó como el protagonista, sino que se convirtió en el villano despreciable que crea problemas para el héroe y finalmente muere una muerte miserable. Entra en pánico, negándose a creer lo que está sucediendo y grita que esto no es solo un betón, lo que confunde a Eren, quien le pregunta el significado de esa palabra. Euron llora mientras recuerda los detalles del personaje Euron Rox en el que se ha convertido ahora. Recuerda que en su novela, Euron era un imbécil en todos los sentidos, sin talento ni habilidades y nunca entrenó, viviendo solo del nombre de su familia como heredero. Al final, pierde a su prometida ante el protagonista, y en un ataque de ira, ataca al héroe, solo para sufrir una derrota aplastante y morir patéticamente en un callejón trasero. En medio de este mundo incierto, se pregunta cómo se supone que debe sobrevivir, especialmente porque no sabe qué habilidades posee Euron en este mundo ficticio. Pero de repente recuerda que como autor de la historia, al menos conoce las oportunidades y los elementos que el protagonista aún no ha encontrado. Decide que necesita prepararse rápidamente. Cuando intenta levantarse, tropieza y siente el peso de su cuerpo lleno de grasa. Eren le pregunta con preocupación si está bien, pero él no parece interesado, y ella le aconseja que siga descansando. Entonces, de repente se detiene, mirando al espacio, dándose cuenta de que no puede ver esa cosa ahora. Mientras Hurrien se pregunta por qué no puede ver esa cosa, se da cuenta de que podría estar relacionado con su ceño fruncido anterior. De repente, aparece una ventana transparente del sistema ante él, revelando información sobre Aaron. Euron descubre con asombro que es la famosa ventana de estado de tales mundos. La ventana muestra el nombre de Eren, sus rasgos que incluyen espada rápida nivel 2, mente clara nivel 1 y adaptación de aura nivel 1, además de un medidor de afecto que dice 0. Oren lo nota mirando al espacio y pregunta por su estado. Jurian se pone nervioso y le dice que se volvió loco por un momento, pero que ahora está bien, luego le pide que regrese a sus deberes. Oren está de acuerdo y se va. Una vez que está solo, Oren invoca la ventana de estado de Oren nuevamente para examinarla. Recuerda que, en su historia original, Arin siempre fue más fuerte y talentoso que los caballeros ordinarios, lo que confirma el rasgo de espada veloz. Pero se detiene en el medidor de afecto, preguntándose qué es y si este mundo es como los juegos de simulación de citas que solía jugar. Sin embargo, nota con alivio que el nivel de afecto no es negativo, lo cual es bueno considerando el comportamiento habitual de Jurian. Jurian decide que este no es el punto principal e intenta invocar su propia ventana de estado. De hecho, aparece ante él, revelando su nombre, Euron Rox, su condición especial, obesidad mórbida, y un rasgo único ojo de creador nivel 1, además de 4 artes celestiales del veneno, bloqueadas, y una tasa de sincronización del 99.9%. Las 4 artes celestiales del veneno especialmente llaman su atención, pero nota que el rasgo está ahí, pero permanece bloqueado. Recuerda que fue tomado de un betón de Buxia que amaba, que presentaba a una heroína atractiva. Esas artes marciales se basaban en venenos y armas ocultas. Hurrien se da cuenta de que su mundo es una extraña mezcla de ideas, pero ve este arte como una oportunidad de oro y cree que podría ser su boleto a la supervivencia. El texto describe esta habilidad como perteneciente a un clan de las novelas chinas de Buxia, una prestigiosa secta de la provincia de Sichuan especializada en venenos y asesinatos silenciosos con armas ocultas envenenadas. El nombre de este rasgo aparece en su ventana de estado como Clan Chan de Sichuan, bloqueado, haciendo que Euron se pregunte por qué existe en un mundo de fantasía medieval y qué pasaría si pudiera desbloquear esta habilidad. En otra parte, Eren llama al marqués, quien le pregunta a Eren si Euron se ha despertado. Aaron responde afirmativamente, confirmando que se despertó hace poco. Cuando pregunta por su condición, ella le dice que aún no parece normal y que tropezó cuando intentó levantarse, lo que indica que su cuerpo todavía está en mal estado. El marqués se sorprende por esto, especialmente porque el sacerdote Helio le dijo que las heridas de Euron no eran profundas. Cuando el marqués se va, le pregunta a Arin si notó algo extraño en el comportamiento de Euron. Señala que normalmente, Euron se habría enfurecido si se le pidiera que se disculpara con Elia, pero esta vez aceptó en silencio y extrañamente. El marqués cree que la personalidad de su hijo no ha cambiado, y su calma actual es solo un aturdimiento temporal, esperando que vuelva a su naturaleza enojada mañana, jurando venganza contra Aliyah. En contraste, Aaron expresa su esperanza de que el joven maestro se recupere y mejore gradualmente. El marqués se burla de su fe en él, admitiendo que él mismo, su padre, ya se ha rendido con él. Se ríe amargamente,
diciendo que lo siente por ella y que habría sido mejor si la hubiera dejado vivir su vida como caballero. Erin permanece en silencio, pensando en lo difíciles que son las cosas para su amo, pero recuerda que el joven maestro de hoy parecía diferente de una manera difícil de explicar. Mientras tanto, Jurian le pide a Eren que lo guíe a la sala de entrenamiento porque quiere hacer algunos ejercicios. Eren se sorprende por su repentina solicitud de entrenar en este momento en particular, pero Jurian insiste. Mientras caminan, Jurian piensa en su nueva habilidad. El rasgo del ojo del creador le permite ver las estadísticas, pero no tiene idea de cómo desbloquear la habilidad bloqueada del clan Tang de Sichuan. Supone que su obesidad podría ser la razón y decide comenzar haciendo ejercicio como primer paso. Jurian se siente exhausto solo caminando por el vasto jardín del palacio, que es del tamaño de varios campos de juego. Se da cuenta de que no está en forma para los entrenamientos en casa, ya que su obesidad siempre lo hace volver a la cama. También nota que cada vez que pasa a un sirviente, su medidor de afinidad muestra valores extremadamente negativos que van desde el odio hasta el intenso disgusto. Parece que todos a su alrededor lo odian. No los culpa, admitiendo para sí mismo lo mala que era la personalidad del Jurion original. Después de una caminata agotadora, finalmente llegan a la tercera sala de entrenamiento, que es menos utilizada por los caballeros. Notan que alguien más está allí. Tan pronto como los ojos de Jurion se posan en él, aparece una ventana de estado con un mensaje impactante. Afinidad, -91. Deseo de matar. La ventana revela que esta persona es Rika Olian, que posee el rasgo de espada veloz de nivel 1. Rika sonríe sarcásticamente y le pregunta a Jurion por qué ha venido a la sala de entrenamiento, mientras que Jurian lo reconoce en estado de shock. Mientras Rika sonríe, comenta que es un gran honor que el joven maestro aún no recuerde. Jurian responde nerviosamente que, por supuesto, lo recuerda. Jurian rápidamente se gira hacia Eren y susurra, preguntándole si sucedió algo entre él y este hombre. Arin pregunta sorprendida si no lo recuerda, luego le recuerda el incidente. Arin explica que hace unos años, cuando el marqués lo obligó a entrenar, el enfurecido Eurian convocó a Rika, que entonces era un caballero en prácticas, y le desfiguró la cara con una espada mientras se reía. Después de ese incidente, el marqués renunció a obligarlo a entrenar. Euron se sorprende y se da cuenta de que el Euron original era realmente un imbécil sin esperanza. Euron decide que es mejor regresar y le pregunta a Eren si hay otra sala de entrenamiento que pueda usar solo. Eren le dice que hay una cuarta sala, pero está lejos con malas instalaciones, principalmente solo un campo vacío. Euron ve este lugar como perfecto y le pide que lo lleve allí, declarando que si va a perder peso, lo hará correctamente. Eren está de acuerdo y lo lleva a la cuarta sala. Tan pronto como llegan, Jurian piensa en cómo el clan Tang de Sichuan se especializa en lanzar cuchillos y armas pequeñas. En un intento de desbloquear la habilidad, agarra una daga y la lanza con fuerza, pero no pasa nada. Se siente decepcionado porque pensó que podría desbloquear la habilidad. Se ríe nerviosamente, afirmando que solo estaba lanzando por diversión, y decide que primero debe desarrollar su resistencia. Eren sugiere que corra alrededor de la sala, pero Jurian le dice que entrenará solo y ella puede entrenar como desee. Entonces empieza a correr. El marqués se queda asombrado, preguntándose cómo Jurian realmente llegó al campo de entrenamiento y comenzó a hacer ejercicio. Lo encuentra extraño y se pregunta cuánto durará este entusiasmo. 3 semanas después, resulta que Jurien no ha faltado ni un solo día de entrenamiento durante todo este periodo. Ha perdido mucho peso y su apariencia ha cambiado notablemente. El marqués comenta sobre este cambio diciendo, como se esperaba de mi hijo. Mientras el marqués observa a su hijo, se da cuenta de que sin la grasa, su hijo realmente se ve guapo, y se pregunta si realmente ha madurado. En su habitación, Jurien se mira el cuerpo en el espejo, dándose cuenta de que ha perdido mucho peso. Pero todavía está preocupado porque el rasgo del clan Tang de Sichuan aún no se ha desbloqueado. Decide darle otro mes, y si no pasa nada, tendrá que robar el fatídico encuentro destinado al protagonista de la historia. En ese momento, Aaron entra con su cena. Aparece una ventana del sistema explicando que el plato es sopa charón, un plato nutritivo que ayuda a quemar grasa y desarrollar músculo, y es costumbre en la familia Rox comerlo después de cada sesión de entrenamiento. Euron muestra su disgusto por comer la misma sopa de nuevo, por lo que Eren le pregunta si está cansado de ella. Euron confirma que de hecho está cansado de comerla durante 3 semanas consecutivas. Arin le pregunta seriamente sobre su verdadero objetivo, si solo quiere perder peso o convertirse en caballero. Euron declara con entusiasmo que, por supuesto, quiere convertirse en caballero. Arin luego lo regaña, recordándole que incluso el gran marquí come sopa cherrón después de su entrenamiento, y por lo tanto, como joven maestro, debería dejar de quejarse y comerla. Jurian cede y comienza a comer, pensando para sí mismo que esta tradición es anticuada, pero la soportará porque lo ayuda a perder peso. Mientras come la sopa, nota que su sabor es ligeramente diferente hoy. De repente, aparece un mensaje del sistema diciéndole que ha ingerido veneno. A pesar de su conmoción, otro mensaje sigue declarando que ha cumplido la condición para desbloquear el clan Tang de Sichuan y que el rasgo ahora está desbloqueado, dejándolo en un estado de desconcierto. En otra parte del palacio, el marqués todavía estaba pensando en el cambio de su hijo.
Admitió que su hijo se había vuelto guapo después de perder peso y se preguntó de nuevo si realmente había madurado. Alguien le pide permiso al marqués para entrar en la habitación, llevándote para él, y se revela que es su segunda esposa, Kana. Ella le pregunta qué estaba mirando con tanta atención. El marqués responde que solo estaba pensando en la belleza del jardín. Kana elogia su gusto y le dice que ella personalmente ha estado cuidando mucho el jardín, y el marqués la felicita por sus maravillosas habilidades. Mientras el marqués y su esposa, Kana, conversan, Kana le pregunta cuándo elegirá a Cullen como su heredero, como había mencionado anteriormente. Añade que, dado que el asunto ya está decidido, sería mejor acelerarlo. El marqués se sorprende por su pregunta y le dice vacilante que podría llevar más tiempo. Kana objeta y le recuerda que prometió nombrar a Cullen como el heredero dentro de este mes. El marqués explica que, como probablemente ha escuchado, Eurian parece haber entrado en razón recientemente, y como el hijo mayor de la familia Rox, si persevera así, podría convertirse en un buen sucesor. Kana finge estar de acuerdo, diciendo que también ha oído hablar de la mejora de Euron y que estaba preocupada por él, pero se alegra de que finalmente haya recuperado el sentido, considerando que también debe ser un alivio para el marqués. El marqués se ríe, comentando sarcásticamente que su hijo solo despertó después de que su prometida lo abofeteó. Cuando Kaina le pregunta de nuevo qué hará con el heredero, el marqués responde que Julian solo ha estado entrenando durante 3 semanas y preferiría observarlo durante un periodo más largo, pero le promete que si Euron vuelve a sus viejas costumbres, inmediatamente le otorgará el título de heredero a su primer hijo, Cullen. Kaina le pide que se una a ella en el dormitorio después de que termine su trabajo. Y después de que ella se va, signos de intensa ira aparecen en su rostro mientras jura en silencio vengarse de Julian. Mientras tanto, Julian todavía estaba sorprendido por el desbloqueo del rasgo del clan Tang de Sichuan. Como la familia Tang de Sichuan se especializa en venenos, se da cuenta de que la condición para desbloquearlo era ingerir veneno, lo cual le parece ridículo. Recuerda la ventana de información de la sopa Charon y descubre que puede desplazarse hacia abajo para ver más detalles. La información adicional revela una actualización de la base de datos con respecto a la hierba Anyang con una propiedad de parálisis. Esta hierba es principalmente una planta medicinal, pero contiene un veneno muy leve. Es inofensivo para los adultos en pequeñas cantidades, pero si se acumula en el cuerpo, paraliza lentamente el cuerpo hasta la muerte. Aaron lo saca de su aturdimiento preguntándole por qué dejó de comer. Julian vuelve en sí y comienza a comer rápidamente. Mientras come, piensa en quién puso el veneno en su comida. Recuerda que en la historia original, se suponía que el segundo hijo, Cullen, sería nombrado heredero por esta época. Deduce que la razón del retraso es porque empezó a entrenar, y por lo tanto, quien lo envenenó probablemente sea de ese lado. Otra ventana del sistema aparece informándole que ha cumplido la condición para desbloquear el veneno de parálisis débil. Después de terminar toda su comida, le dice a Arin con una extraña sonrisa que la sopa estaba tan deliciosa que lo hizo llorar. Luego le pide que lo deje solo por un rato. Arin está de acuerdo, le desea buenas noches y se va. Tan pronto como está solo, Julian invoca su ventana de estado para examinar el recién desbloqueado rasgo del clan Tang de Sichuan. Aparece su ventana de estado actualizada, que indica su condición como sobrepeso, envenenamiento leve y dolor muscular leve. Además de sus rasgos y tasa de sincronización, descubre que puede concentrarse en una parte específica de la interfaz al igual que en los juegos de realidad virtual para mostrar detalles adicionales. Cuando se enfoca en el rasgo del clan Tang de Sichuan, se ramifica en 3 categorías: venenos, armas ocultas y artes marciales, todas bloqueadas. Decide comenzar examinando primero la categoría de venenos. Aparece una larga lista de venenos disponibles, como veneno de parálisis débil, suero de la verdad y humo asesino de almas, todos bloqueados y que requieren que los venenos de nivel inferior se desbloqueen primero. Cuando se desplaza hasta el final de la lista, encuentra que el veneno final disponible es el oculto absoluto de nivel 30. Se da cuenta de que el sistema se basa en desbloquear gradualmente habilidades por nivel. Para desbloquear el veneno más simple, el veneno de parálisis débil, descubre que primero necesita una técnica interna. Esto le parece lógico, ya que el clan Tang utiliza energía interna para controlar los venenos. Luego pasa a examinar la categoría de artes marciales en busca de una técnica interna. Aparece una lista de técnicas internas básicas disponibles para la selección, que incluyen artes de veneno oscuro, artes de agujas de trueno y energía de 10.000 venenos divinos, con una advertencia de que solo puede elegir una técnica interna. Como fanático de las historias de Wuxia, la elección le resulta fácil. Recuerda que las artes de veneno oscuro se enfocan en venenos. Las artes de agujas de trueno se enfocan en armas ocultas, mientras que la energía de 10.000 venenos divinos, aunque lleva más tiempo dominarla, permite lograr el dominio tanto en venenos como en armas ocultas. Elige la última opción, creyendo que más es mejor, como siempre es el caso con los protagonistas de las historias de Wuxia. Tan pronto como elige la energía de 10.000 venenos divinos, siente que los encantamientos de la técnica han sido grabados en su mente. Inmediatamente decide intentar hacer circular la energía, por lo que se quita la camisa y se sienta en una postura meditativa. Siente un flujo extraño por todo su cuerpo y se da cuenta de que esto es chi o energía vital.
Comienza a guiarlo a través de las vías de energía correctas en su cuerpo y luego lo almacena en su centro de energía Dantian para construir su poder interno. Pasa toda la noche entrenando hasta la mañana y descubre con asombro que las novelas de artes marciales no mentían sobre poder entrenar toda la noche sin dormir. Le parece completamente cierto. Y lo que es más, no se siente cansado en absoluto. Por el contrario, siente que todo su cuerpo está lleno de energía. También descubre que ahora puede sentir el flujo de chi a su alrededor hasta el punto en que puede decir cuántos pájaros hay fuera de su ventana sin siquiera mirar. Siente la energía cálida y sólida en su dantian y descubre que ahora puede abrir la ventana de estado simplemente dirigiendo chi a su cabeza sin necesidad de un espejo. Y la ventana muestra que su energía de 10.000 venenos divinos está en el nivel 1, una estrella al 10%. Después de pasar la noche en meditación, Euron siente un aura familiar fuera de su puerta. Aaron entra en ese momento para despertarlo y se da cuenta de que su cama no ha sido tocada, concluyendo que no durmió en toda la noche. Euron le confirmó que aún no ha dormido. Ella sugiere que descanse y se salte el entrenamiento de hoy, pero Yurian se niega con entusiasmo, insistiendo en que se siente excelente y debe entrenar. Erin acepta a regañadientes y decide prepararle el desayuno primero. Después de cerrar la puerta detrás de ella, se pregunta cuándo el joven maestro comenzó a ganar músculo. Más tarde, en el campo de entrenamiento, Yurian agarra una de las dagas. De repente, se sorprende por la aparición de una mira enfrente de sus ojos, similar a las de los videojuegos de disparos en primera persona. Decide apuntar precisamente al objetivo y lanza la daga con fuerza. La daga golpea el objetivo con precisión. Erin se sorprendió cuando lo vio golpear el objetivo al primer intento. Aparece una ventana del sistema anunciando el desbloqueo de la categoría de armas ocultas del clan Tang de Sichuan. Una sorprendida Erin le pregunta qué acaba de hacer. Yurian responde que tampoco lo sabe, afirmando que los resultados de su entrenamiento durante el último mes están empezando a notarse. Euron mira a la atónita Aaron, notando que es la primera vez que la ve tan nerviosa. Decide intentarlo de nuevo, pensando que cuando lanza, siente una energía interna ardiente que surge desde el fondo de su estómago. Lanza la daga de nuevo, esta vez con mayor fuerza y velocidad. La daga penetra el objetivo y lo hace añicos por completo. Eren se sorprendió mucho cuando vio que no solo golpeó el objetivo con precisión, sino que lo destruyó por completo. Euron se da cuenta de que tener esta mira es básicamente un truco. Recuerda que en su vida anterior, era hábil en los juegos de disparos, tanto que una vez ganó un torneo local en un cibercafé en un juego llamado Ataque de Batalla. Mientras Eren está atónita, preguntándose qué está pasando, Euron le pregunta si siente algo que emane de él. Eren responde que no puede decir nada especial, excepto por el hecho de que ha perdido mucho peso desde ayer. Ella confirma que, aunque había estado perdiendo peso constantemente debido a su entrenamiento diario y a la sopa charón, el cambio en el hoy era particularmente notable. Yurian se sorprende por su respuesta y se da cuenta de que ella no puede sentir el flujo de energía interna en su cuerpo. De esto deduce que, en este mundo, él es el único que puede usar energía interna y nadie más puede detectarla, lo que significa que ha obtenido un poder asombroso y único. Yurian decide continuar entrenando y lanza más dagas con extrema precisión. Esta vez, lanzó una daga que perforó la daga ya clavada en el objetivo, lo que impresiona a Aren, quien se tapa la boca en shock. Ella pide intentar lanzar una vez ella misma. Arin lanza la daga, pero falla el blanco por completo. Yurian se ríe, señalando que finalmente ha encontrado algo que ella no puede hacer, lo que la molesta. En ese momento, aparece una ventana del sistema frente a Yurian, anunciando la finalización de la memoria de Sachin Danga y el desbloqueo de la habilidad de golpe recto. La ventana explica que esta habilidad le permite lanzar con mayor fuerza y velocidad, no solo con las armas que recuerda, sino con cualquier otra cosa como piedras, madera o espadas de hierro como si fuera su arma preciada. Mientras Aaron todavía estaba tratando de entender por qué falló, Euron recoge una espada de madera rota para probar su nueva habilidad. Él le pide que retroceda un poco. Eren se sorprendió cuando lo vio sosteniendo una espada rota, sin darse cuenta de lo que pretendía hacer con ella. Entonces Euron siente un gran flujo de energía interna desde su dantian hacia sus brazos y lanza la espada de madera. La espada rota vuela con inmensa fuerza y atraviesa el centro del objetivo, destrozándolo. Eren está atónita y grita, preguntando sobre este poder y lo que está sucediendo. Euron responde con falsa modestia que no está seguro, y tal vez sea el poder de la práctica. Eren rechaza esta explicación, dándose cuenta de que lo que vio era imposible. En ese momento, Euron se dirige a ella con seriedad, diciendo que sabe que ella informa sobre sus asuntos a su padre, el marqués. Esta admisión la sorprende, así que le pide un favor, que es mantener este asunto en secreto por el momento. Él explica que actualmente está probando varias cosas y que él mismo le explicará todo más tarde, pidiéndole que espere hasta entonces. Arryn accede a su petición. Después de que termina el día de entrenamiento, Eurian observa a uno de los chefs llamado Perro mientras se va. Eurian usa la habilidad del ojo del creador para examinarlo, y aparece una ventana de estado que revela que Perro tiene los rasgos toque venenoso nivel 1 y movimiento ágil nivel 1, y su nivel de afinidad con él es neutral. Euron se da cuenta de que el rasgo de toque venenoso es lo que permite a Perro poner veneno en la comida y confirma que él es quien lo envenenó.
Eurion decide que es hora de su verdadera prueba. Él concentra su energía y libera el veneno paralizante que aprendió recientemente. Sobre Perro desde la distancia, Perro es envenenado inmediatamente y cae al suelo. Incapaz de moverse, Eurion celebra su éxito y nota que aparece un temporizador sobre Perro, indicando que el efecto de parálisis durará 1 hora. Eurion carga al paralizado Perro y lo mueve a un callejón apartado. A medida que Perro comienza gradualmente a recuperar la conciencia, Eurion comienza a interrogarlo. Le pregunta si sabe quién es, lo amenaza y le dice que si quiere vivir, debe responder con sinceridad. Le pregunta directamente si fue él quien puso el veneno en su sopa ya que Perro no puede hablar. Urien establece un sistema simple para responder. Parpadea 1 vez para sí y 2 veces para no. Después de que Perro confirma su entendimiento con un solo parpadeo, Urien repite su pregunta sobre si fue él quien envenenó la sopa, y Perro parpadea 1 vez, admitiendo su culpa. Urien continúa su interrogatorio, preguntando si el veneno utilizado era hierba joven, y Perro confirma esto con otro parpadeo. Entonces Eurion le hace la pregunta más importante sobre quién le ordenó envenenarlo, ¿y fue Martianus Caina quien le ordenó hacerlo? Eurion se sorprende cuando Perro parpadea 2 veces, negando la participación de Cana. Eurion duda de su respuesta y le advierte que no mienta, amenazando con cortarle la garganta y afirmando que puede saber si está mintiendo o no. Mientras Eurion presiona y amenaza a Perro, repite su pregunta sobre si Lady Cana fue quien le ordenó envenenarlo. Perro permanece en silencio por un momento y luego parpadea 2 veces de nuevo, negando la participación de Cana. Eurion se sorprende por su insistencia, pero ve en sus ojos que no está mintiendo, por lo que se pregunta sobre la identidad de la persona real que dio la orden. Eurion decide posponer la averiguación de esta información para más tarde. Después de eso, Urien saca algo y obliga a Perro a comerlo. Le dice que lo que comió es veneno paralizante y que solo le queda 1 mes de vida. Le advierte que si no toma el antídoto en su posesión dentro de este mes, todos sus órganos internos se disolverán. Con eso, lo obliga a seguir sus órdenes de ahora en adelante y pregunta si entendió el significado de sus palabras, a lo que Perro accede con un temeroso parpadeo de un ojo. Euron coloca su mano sobre la cabeza de Perro y cancela el efecto del veneno paralizante sobre él, y Perro se sorprende al recuperar su capacidad de moverse. Tan pronto como Perro recupera su capacidad de hablar, Eurion le pregunta por última vez quién le ordenó envenenarlo. Perro confiesa que quien dio la orden fue el comandante de los caballeros, Carax Lavington. Eurion reconoce el nombre, y Perro explica que Carax le ordenó matar al joven maestro debido a una enfermedad dentro de este año. Eurion recuerda que Carax es el hermano mayor de Caina que obtuvo el puesto de comandante de los caballeros gracias a su matrimonio con el marqués, y se da cuenta de que su conclusión no era del todo errónea y que Carax es su socio. Eurion decide que esta no es la parte importante ahora y le da a Perro un trozo de papel. Perro se da cuenta de que el papel contiene una lista de venenos. Eurion le dice que, dado que Perro tiene un amplio conocimiento de los venenos, significa que puede obtenerlos del mercado negro utilizando el dinero que obtendrá de Carax. Le ordena que recoja todos los venenos de la lista y se los traiga y que comience con lo que ya tiene para mañana por la noche. Cuando Perro pregunta por qué necesita estos venenos, Euron lo regaña y le dice que no le dio permiso para hacer preguntas. Perro retrocede con miedo y acepta llevar a cabo la orden. Antes de que Perro se vaya, Euron agrega una última orden impactante. De ahora en adelante, su sopa siempre debe estar llena de hierba anjan. Esta orden deja a Perro en un estado de completo desconcierto, mientras que Euron se ríe, impresionado por lo increíbles que son las artes marciales. Cuando Perro se va, Euron piensa sarcásticamente sobre cómo Perro creyó la mentira del veneno paralizante, revelando que lo que lo obligó a comer no era más que hojas secas. Euron decide que necesita dominar rápidamente las artes marciales del clan Chang de Sichuan. Recuerda que si los eventos procedieran de acuerdo con la configuración que escribió en su historia, pronto ocurriría un evento aterrador en el mundo exterior. Esa noche, Perrault le trae las hierbas venenosas que ya tenía en su posesión. Urien examina las hierbas y las reconoce de inmediato, gracias a la ventana de estado que aparece ante él, y Perrault se sorprende por su capacidad para identificar estos raros venenos. Urien se jactó ante él de que esta información era un asunto simple para él, aunque en realidad, lo obtuvo de la ventana que se le aparece. Urien le pregunta por qué llevaba otros venenos y la hierba anjan sola era suficiente para matarlo. Perro explica que el efecto de la hierba anjan es lento y se puede desarrollar resistencia contra ella. Pero al mezclarlo con el veneno Yakrakpa, su efecto se vuelve más fuerte y más sigiloso. Urien deduce que mezclar venenos los hace más fuertes y más precisos. Urien le pregunta a Perro cómo aprendió todo esto, y Perro responde que cuando tenía 8 años, fue vendido a la familia Levington y entrenado bajo un maestro de venenos allí. Añade que había unos 20 niños más, pero todos murieron y solo él sobrevivió. Eurian se da cuenta de que Perrault guarda un gran rencor contra la familia Levington y que se ha encontrado con una herramienta útil. Urien elogió a Perrault por hacer un buen trabajo y luego le permitió irse. Después de despedir a Perrault, Urien decide comenzar su entrenamiento. Toma todas las hierbas venenosas y comienza a comerlas.
Aparece una ventana del sistema con mensajes consecutivos que le informan que ha ingerido varios venenos y que el cuerpo de 10.000 venenos divinos los está absorbiendo. De repente, aparece una advertencia de peligro que le exige realizar una meditación de respiración inmediata. Jorian se sienta y medita profundamente, decidido a alcanzar la segunda etapa de su técnica. A la mañana siguiente, Eren entra para despertar a Euron. Se sorprende al verlo sentado sin camisa en meditación. Se sorprende al ver su cuerpo, que se ha transformado de la noche a la mañana en un físico musculoso. Una ventana del sistema aparece ante Euron, diciéndole que la energía de los 10.000 venenos divinos ha avanzado a la segunda etapa, que ha adquirido un nuevo arte marcial, el pequeño paso del dragón, y que se han desbloqueado varias técnicas de veneno nuevas. Mientras Eren le pregunta confundida qué está pasando, ella huele un olor fétido que proviene de su cuerpo. Euron se da cuenta de que lo que dice la novela es cierto. Cuando la energía interna aumenta y las artes marciales avanzan, el cuerpo expulsa una gran cantidad de desechos a la vez. Yurian se dio cuenta de que el olor era realmente repulsivo, así que se movió para abrir la ventana. Eren le suplica que no haga nada y le ordena a Yurian que vaya al baño, y él le dice que vaya inmediatamente. Después de limpiarse, se va con Aaron y se dirigen al campo de entrenamiento. En el camino, Yurian comienza a aprender su nueva habilidad, el pequeño paso del dragón, un juego de pies especial del clan Tang, perfecto para movimientos rápidos, asesinatos y evasión. Yurian se siente muy feliz de aprender una habilidad que generalmente solo aparece en las novelas de Wuxia y descubre que simplemente imitar los movimientos le da una buena sensación. Ella le pregunta preocupada si está bien. Eren nota su extraña caminata, que se parece a la de un borracho. Euron se ríe y le asegura que está bien, pero ella sigue preocupada y le pregunta si está seguro de ir hoy al primer salón de entrenamiento. Señala que estará lleno de caballeros. Euron le asegura que está bien y le explica que solo quiere ver cómo entrenan los otros caballeros. Cuando llegan, los caballeros aprendices notan su presencia. Uno de ellos reconoce a Arin como la doncella del joven maestro, pero al principio no reconocen a Euron. En cambio, preguntándose sobre la identidad de este joven apuesto, entonces uno de ellos recuerda los rumores de que el joven maestro había perdido mucho peso, y se dan cuenta de que este joven es el mismo Euron. Los susurros circulan entre ellos, expresando su incredulidad ante esta transformación, ya que estaba tan gordo como un cerdo hace solo un mes, y se preguntan qué tipo de magia usó. Gracias a su energía interna, Euron puede escuchar todos sus susurros claramente. Nota que un caballero aprendiz entrena seria y competentemente y comenta que pronto se convertirá en un caballero junior. Eren le dice que estas son las posturas básicas de espada de la familia Rox y le aconseja que observe de cerca. En ese momento, Euron se da cuenta de que este caballero no es otro que Kraid, uno de los personajes principales de su novela y un futuro aliado del protagonista. Euron no había escrito nada sobre la apariencia de Kraid antes de conocer al protagonista y le parece interesante que haya estado aquí todo el tiempo. Él ve su presencia como una oportunidad que podría ser útil para él más adelante. Euron se vuelve hacia los caballeros que estaban susurrando sobre él y usa el ojo del creador para ver que sus niveles de afinidad varían desde hostil hasta disgustado e intención asesina. Euron decide que estos caballeros serán su primer campo de pruebas. Mientras Euron observa a los caballeros, decide comenzar probando el veneno persistente, un veneno que se propaga por todos los órganos una vez inhalado. Hurrien eligió a uno de los caballeros para que fuera el primero en probar la habilidad. Activa el veneno persistente. De repente, uno de los caballeros cae de rodillas por el dolor y sus colegas se reúnen a su alrededor preocupados, lo que lleva a otros a sugerir llamar a un sacerdote. El caballero grita por el intenso dolor, pero de repente el caballero se levanta ya que el dolor ha desaparecido por completo, lo que enfurece a sus colegas que lo acusan de hacerles perder el tiempo. Después del éxito de su primer experimento, Euron decide probar otro veneno. Esta vez, elige el humo asesino de almas, un veneno que crea ilusiones que causan miedo y confusión dentro de un rango específico. Lo activa mientras los caballeros todavía están discutiendo. Uno de los caballeros se sorprendió cuando vio aparecer de repente un monstruo y abalanzarse sobre él. Los caballeros comienzan a gritar de terror. Aaron se sorprendió por la reacción de los caballeros y no entendió por qué gritaban. Los caballeros se desplomaron al suelo en estado de pánico. Mientras Aaron permanece desconcertado, preguntándose por qué están actuando de manera tan extraña, cada uno de ellos ve monstruos, demonios y esqueletos. Los caballeros se sumieron en un estado de terror absoluto, incapaces de pensar o actuar. Después de que los caballeros se calman y recuperan el sentido, se miran confundidos, preguntándose qué acaba de pasar. Euron se da cuenta de que continuar la prueba podría conducir a un derramamiento de sangre real y se siente satisfecho con el poder de sus venenos. Hurrien le dijo a Eren que debían regresar. Le dice a Eren que el lugar se ha vuelto demasiado ruidoso y que preferiría ir al cuarto salón de entrenamiento. En su camino de regreso, una criada los llama y le dice que tiene una visita. La criada le informa que Lady Elia Marcus ha venido a verlo. Mientras tanto, Ilia lo está esperando adentro, decidida a romper su compromiso de una vez por todas esta vez. Cuando Euron entra en la habitación, Ilia lo ve y se queda completamente sorprendida por su nueva apariencia, mientras él la saluda con calma. Pero Ilia aún no lo había reconocido.
Cuando la criada le informa de la llegada de Lady Ilia, Ilia piensa en su prometida, Ilia Marquez, que es hábil con los puños. Recuerda que alrededor de este tiempo en la historia original, Ilia comenzó a exigir la anulación de su compromiso, pero el Yurión original se negó a hacerlo. Yurión suspira ya que no tuvo más remedio que enfrentarla. Cuando la conoce, ella está tan sorprendida por su nueva apariencia que no lo reconoce y le pregunta quién es. Yurión le dice con calma que es él, lo que la confunde aún más. Ella le dice que escuchó un rumor de que perdió peso entrenando, pero pensó que era falso. Se pregunta cómo pudo cambiar tanto en menos de 2 meses. Ella simplemente responde que trabajó duro, y ella se sorprende por su respuesta. Explica que después de ser golpeado por ella, pensó mucho y decidió cambiar. Ilia duda de sus intenciones, pensando que podría estar tratando de provocar una pelea como una forma de venganza, lo que Yurian niega vehementemente. Entonces, sorprendentemente, se arrodilla ante ella expresando su gratitud. Él le dice que gracias a ella, pudo entrar en razón, y se disculpa sinceramente por lo que sucedió en ese entonces. Añade que si ella desea romper el compromiso debido a ese incidente, él aceptará su decisión. Aliyah, completamente desconcertada, le pregunta quién es realmente, a lo que él responde, Urian Rox, el antiguo sinvergüenza. Euron se disculpó con ella profusamente, y Aliyah quedó atónita por su cambio. Euron piensa para sí mismo que aunque lo que sucedió no fue su culpa, sino la culpa del dueño del cuerpo original, hay una razón que lo hace pedir perdón de esta manera. Euron usa el ojo del creador y ve la ventana de estado de Aliyah, que revela sus rasgos, la belleza que derriba el reino y la reina espada, y su nivel de preferencia por él es -16, odio. Euron se da cuenta de que Aliyah no es solo una heroína ordinaria. El rasgo de reina espada la hace crecer continuamente más fuerte. Y más adelante en la historia, ella salva al protagonista caído y derrota a uno de los principales villanos gracias a este rasgo. Por lo tanto, él piensa que incluso si rompen el compromiso, es mejor reparar su relación y convertirla en su aliada. Ella le ordena que se levante y le pregunta si habla en serio sobre lo que dijo. Euron confirma su seriedad y lo jura, por lo que ella exige enojada que haga un juramento real. Mientras ella lo presiona con su aura sofocante, Euron piensa que esta escena le parece familiar. Ella lo amenazó con que su vida a partir de ahora no sería la misma. Y si rompía su juramento, no dudaría en eliminarlo ella misma. Recuerda que este es el mismo diálogo que ella le dijo al protagonista de la novela original, no a Euron. Bajo la intensa presión, Euron decide usar su técnica interna, la energía de 10.000 venenos divinos, para resistir fácilmente el aura de Aliyah. Aliyah se sorprende mucho cuando siente que su aura ha sido repelida y se pregunta cómo pudo suceder eso. Yurian encuentra la oportunidad perfecta para jurar que no volverá a sus viejos hábitos. Después de que se calma, ella tímidamente le dice que lo estará vigilando y le advierte que si comete otro error, el compromiso se romperá incondicionalmente. Entonces ella se va. Yurian se sorprendió cuando se dio cuenta de que Aliyah no tenía la intención de romper el compromiso. Después de que ella se va, se encuentra con el marqués, quien le pregunta si ha tomado su decisión sobre el compromiso. Ella le dice que ha decidido no romperlo. El marqués se sorprendió por la respuesta. Cuando el marqués le pregunta la razón, ella admite que ella misma no lo entiende del todo. Ella explica que escuchó un rumor sobre su cambio y quería verlo por sí misma, preguntándose si había regresado a la personalidad amable y débil que tenía en su infancia. Pero lo encontró una persona completamente diferente, por lo que decidió confiar en él esta vez. El marqués preguntó si estaba segura de lo que estaba diciendo, y ella respondió afirmativamente. Ella agrega que si vuelve a ser un sinvergüenza, lo golpeará hasta la muerte con sus propias manos. El marqués se ríe alegremente, admirando su fuerte personalidad, y le pide que cuide bien de Euron. Ella rechaza la oferta del marqués de quedarse por unos días, explicando que le dijo a su padre que venía a romper el compromiso, por lo que la situación sería incómoda. El marqués le pide que vea a Hurrien antes de que se vaya, pero ella se niega nuevamente, diciendo que está entrenando y no quiere molestarlo. Más tarde, el marqués convoca a Hurrien. Inicialmente bromea con él, fingiendo no conocerlo. Hurrien se puso ansioso, temiendo que su padre hubiera descubierto la verdad. Luego se ríe y le dice que está orgulloso del gran esfuerzo que ha realizado. El marqués le pregunta si sabe por qué fue convocado, y Yurion responde que cree que es hora de comenzar su entrenamiento como caballero. El marqués se sorprende por la inteligencia de su hijo y le dice que es hora de aprender las artes de la espada de la familia Rox, pero Hurrien le dice que tiene algo más que le gustaría discutir. El marqués se sorprende cuando Hurrien le dice que quiere aprender artes de lanzamiento en lugar de esgrima. Hurrien confirmó firmemente su decisión. El marqués se niega rotundamente, describiendo las artes de lanzamiento como un truco barato utilizado por los ladrones. Agrega que una habilidad primitiva como el lanzamiento de dagas ni siquiera podría penetrar la armadura de un caballero, y mucho menos las escamas de un monstruo de bajo nivel como un burak. En ese momento, Yurian propone una apuesta.
Ya sea que pueda o no cazar a un burak con una daga, el marqués califica la terquedad de su hijo como inútil, afirmando que la hoja de un guerrero necesita un aura para destruir las escamas de un burak, y que incluso si entrenara en artes de lanzamiento durante 100 años, nunca podría penetrarlas. Hurrién insiste en la apuesta, señalando que el marqués seguramente ganaría en ese caso, por lo que debería aceptar la apuesta. El marqués finalmente está de acuerdo, viéndolo como una oportunidad para romper la terquedad de su hijo. Se ponen de acuerdo sobre los términos de la apuesta. Si Hurrién logra cazar al burak, él mismo lo entrenará de ahora en adelante, pero si falla, seguirá la voluntad del marqués. Hurrién está encantado y decide prepararse para la prueba práctica al día siguiente. Hurrién se preguntó a sí mismo cuántos intentos necesitaría para penetrar las escamas de bórax. Planea comer algunas hierbas venenosas ocultas esa noche para elevar el nivel de su energía de 10.000 venenos divinos a la tercera estrella. Aaron luego viene a él con un mensaje de la marquesa, fijando la hora para la prueba a las 12 del mediodía en el primer salón de entrenamiento. Euron le pregunta si conoce los detalles de la apuesta, y ella le dice que todo el palacio lo sabe y que todos se ríen y hablan de cómo Euron se mojará los pantalones de miedo o huirá al ver al burak. Ella le dice que todavía es el enemigo público a los ojos de todos. Él le pregunta si estas personas vendrán a mirar, y ella confirma que el salón estará lleno porque el marqués no prohibió la asistencia. Jurian se puso nervioso, murmurando para sí mismo que lo que estaba viendo ya se había convertido en una escena espectacular. Yurin pide su opinión, y ella responde que cree que mañana será su día. Esa noche, Yurin alcanza la tercera estrella en su técnica. El día de la apuesta, el salón de entrenamiento estaba lleno de gente. El marqués le pregunta a Yurin si está listo. Yurin nota la gran cantidad de asistentes, y el marqués afirma que solo se lo dijo a su mago personal y que la noticia de alguna manera se difundió. Le advierte que no se avergüence frente a todos. Después de eso, un anciano comienza el ritual de invocación. Euron observa, fascinado, ya que es la primera vez que ve magia en persona. De repente, un enorme monstruo atravesó el lugar, levantando una espesa nube de polvo intercalada con una aura saturada de cargas eléctricas. Lo que es aún más sorprendente para él es que verá al monstruo que él mismo creó como autor con sus propios ojos. Aparece el monstruo Burak, un monstruo oceánico de 150 centímetros de altura. La multitud entra en pánico ante su grotesca apariencia, pero Yurian lo mira con curiosidad. Recuerda haber creado este monstruo a toda prisa mientras comía sashimi en un restaurante cuando tenía pocas ideas. Incluso piensa que si no fuera por sus brazos y piernas, podría haber parecido un poco lindo. De repente, el Burak ataca, y la multitud grita, pero el marqués impide que los caballeros intervengan. Yurian refunfuñó que el monstruo lo había emboscado sin previo aviso. Yurian se da cuenta de que el monstruo no es muy rápido y decide probar primero la dureza de sus escamas. Cuando se concentra, aparece un nuevo punto de mira ante él, que indica el punto débil del monstruo. Él decide intentar apuntar a él. Lanza su daga con extrema precisión hacia el punto débil. El monstruo fue golpeado por la daga y saltó por la intensidad del dolor. El monstruo muere instantáneamente. Yurian se sorprende de haberlo rematado con un solo golpe. Un silencio atónito inunda el salón, luego la multitud estalla en vítores, declarando que el joven maestro ha cazado con éxito al Burak y que lo que hizo fue absolutamente asombroso. Hurrién se alza victorioso mientras todos corean su nombre. En un estado de incredulidad, el marqués le pregunta a Hurrién cómo hizo eso. Hurrién simplemente responde que apuntó bien y golpeó el objetivo. El marqués se niega a aceptar el resultado. Considerando ilógico que un Burak muera por una sola daga, Yurion aprovecha la presencia de la multitud e insinúa en voz alta que el gran marqués seguramente no se retractaría de su palabra. El comandante de los caballeros intenta salvar la situación, señalando que la daga de Euron aterrizó precisamente debajo del brazo barroco donde no había escamas, y que lo que sucedió fue solo suerte. El marqués insiste en rehacer la apuesta, pero Euron se niega. El marqués luego ofrece agregar una nueva promesa a la apuesta. Si Euron vuelve a ganar, le concederá un deseo, cualquiera que sea. Pero si Euron pierde, debe aprender esgrima como estaba planeado originalmente. El marqués agrega que el oponente esta vez no será un Burak, sino un caballero. Le pregunta a Euron si aceptará la apuesta, y Euron está de acuerdo. Euron ve esto como una oportunidad, especialmente cuando se da cuenta de que el comandante de los caballeros Carrox está entre el público y piensa que podría ser una oportunidad para romper el orgullo de Carrox. Pero se retracta de esta idea, dándose cuenta de que podría ser mejor dejarlo estar por ahora para asegurarse de que continúe recibiendo su suministro de venenos a través de Perro. Euron le dice al marqués que entiende que enfrentarse a un caballero oficial sería demasiado difícil para él y sugiere en cambio que se enfrente a un caballero en formación para que el duelo sea justo. Euron se sorprende al darse cuenta de que ha llegado al punto de enfrentarse a un caballero en entrenamiento. Luego le pide a los marqueses que le permitan elegir al caballero él mismo. Cuando los marqueses le preguntan por su elección, Euron anuncia que elegirá a Kraid. Llaman a Kraid, y él da un paso al frente respetuosamente. El marqués le da una misión. Kraid, con todo valor, acepta cualquier misión que el marqués le encomiende. El marqués le dijo que la misión es enfrentarse a ese chico y corregir sus malos hábitos. Kraid se sorprende por esta orden.
El marqués notó la preocupación de Kraid y le preguntó si podía completar la misión, pero él acepta llevarla a cabo después de que el marqués insiste. Yurion tranquiliza a Kraid y le dice que no se preocupe demasiado. Mientras Yurion y Kraid se preparan para el duelo, Yurion anuncia que solo lanzará 3 dagas. Y si Kraid puede bloquearlas todas, se considerará el perdedor. Este anuncio enfurece al marqués, quien lo ve como arrogancia e insta a Kraid a darle una lección. La audiencia comparte la emoción del marqués, vitoreando a Kraid y amenazándolo con no darle comida o castigarlo si pierde. En medio del alboroto, Euron escucha la voz de una mujer que le desea buena suerte, lo cual le agrada. Cuando comienza el duelo, Euron se prepara para lanzar la primera daga. Y usa el ojo del creador para examinar a su oponente, pero se sorprende al ver numerosas marcas de objetivo en el cuerpo de Cride. A diferencia del monstruo Burak, que solo tenía una, se da cuenta de que apuntar a cualquiera de estos puntos resultaría en matar a Cride, lo cual no quiere. Por lo tanto, decide apuntar directamente a la espada de Kraid. Euron lanza la primera daga con inmensa fuerza, y cuando choca con la espada de Kraid, Kraid es empujado hacia atrás varios pasos, y se escucha un sonido retumbante como un cañón. El marqués se sorprende y permanece de pie en su lugar, atónito por el tremendo poder que provenía de una daga ordinaria. Kraid tembló por el impacto de la daga que golpeó su espada, incluso haciendo una grieta en ella. Euron le dice a Kraid que este golpe fue solo una advertencia para que no se confíe en su defensa. Luego se prepara para el segundo lanzamiento, anunciando que esta vez lanzará con toda su fuerza. Yurian confía en que Cride, como personaje principal, no morirá por este golpe. Yurian usa la habilidad de golpe recto y lanza la segunda daga. Cride se dio cuenta de que el poder de la daga era inmenso, y a pesar de su intento de bloquearlo, la espada de Kraid se rompe al impacto. En medio del asombro de los espectadores y la marquesa, es arrojado al suelo de rodillas, terminando el duelo al dejar caer su espada en medio del desconcierto de la marquesa. Después de la derrota de Kraid, el marqués pide hablar con Euron en privado, pero Kraid interviene, objetando que la apuesta aún no ha terminado y que todavía queda una daga. La marquesa intenta terminar el duelo, pero Euron decide preguntarle a Kraid directamente. Euron le pide a Kraid que levante la cabeza y le pregunta si aceptará este resultado no concluyente. Kraid no encontró forma de responder, ya que se sentía incapaz de enfrentarse a Euron, recordándole que lo que hace a un caballero es alcanzar un resultado final, ya sea la victoria o la derrota. Al preguntarle si se rendiría así, Kraid recupera su determinación y pide una nueva espada, declarando que no se retirará de esta manera. De repente, Kraid despierta su aura para el asombro de los presentes. Euron se da cuenta de que esto está perfectamente en línea con la historia que escribió, donde el rasgo de berserker de Kraid se manifiesta cuando alcanza su límite absoluto. Euron ve esto como una oportunidad para probar sus técnicas avanzadas. Mientras Kraid se prepara con su aura llameante, que es equivalente al talento de un caballero experimentado, el marqués se sintió preocupado por Euron, inseguro de cómo actuaría. Mientras Euron parecía completamente confiado en sí mismo, le pide a Euron que lance la última daga. Euron, a su vez, se prepara y lanza la daga utilizando la técnica de la montaña curva, una técnica que hace que la daga gire en un camino impredecible. Kraid y el marqués se sorprenden por esta técnica. Kraid se sintió enojado porque pensó que Euron estaba bromeando con él. Kraid blandió su espada con todas sus fuerzas hacia la daga, pero la daga cambió de dirección en el aire y evitó el golpe de su espada. Kraid se sorprendió de que la daga se hubiera incrustado en su hombro, causándole un dolor intenso por el que siguió gritando. La audiencia está confundida, creyendo que el lanzamiento fue lento y que Cride está exagerando. Hurrien piensa que el dolor que siente Cride debe ser inmenso porque usó una mayor cantidad de energía interna en este lanzamiento. Antes de que el duelo pueda continuar, el marqués interviene, diciéndole a Euron que ha ganado la apuesta y que su charla tendrá lugar más tarde. Después del duelo, Euron se acerca a Cride, que todavía siente dolor, y coloca su mano sobre él utilizando la técnica de absorción de energía interna para aliviar su dolor. El dolor desaparece repentinamente, y Kraid le agradece calurosamente a Jürgen y se disculpa con él. Kraid admite que cuando vio por primera vez la daga volar lentamente, pensó que Jürgen se estaba burlando de él, pero ahora se da cuenta de que era una técnica divinamente magistral. Kraid concluye que es imposible aprender tal técnica en poco tiempo y, por lo tanto, Euron había estado ocultando sus habilidades todo este tiempo. Cride continúa desarrollando su teoría, preguntándose si existe una organización secreta dirigida a la familia de la marquesa y que Euron había estado ocultando su poder hasta ahora como parte de un gran sacrificio para proteger a la familia. Hurrien está asombrado por la salvaje imaginación de Kraid y se da cuenta de que su personalidad se inclina hacia el amor por las teorías de conspiración. Kraid ofrece sus servicios a Hurrien, comprometiéndose a ayudarlo a luchar contra cualquier organización secreta en el futuro. En ese momento, Euron se da cuenta de que el nivel de afinidad de Kraid ha aumentado a 26, favorable. Euron no intentó corregir las palabras de Kraid, simplemente se despidió de él diciendo que lo vería más tarde. Después de que Kraid se va, gritando que difundirá la verdad de que el joven maestro nunca fue un sinvergüenza, Euron decide que es una buena idea acercarse a Kraid, quien más tarde se convertirá en un caballero extremadamente poderoso. Arryn elogió su actuación, animando a Euron a que lo hizo bien en la batalla.
Arryn le pregunta a Euron sobre la técnica que usó al final del duelo. Euron le dice que es una nueva técnica y le pide su opinión al respecto. Arryn responde que realizó un duelo virtual en su cabeza, y si se hubiera enfrentado a esta técnica por primera vez sin verla, habría sido derrotada. Pero ahora es capaz de bloquearla. Jurian se da cuenta de que esto es gracias al raro y poderoso rasgo de mente clara que posee. Euron le recuerda que recibió educación de caballero desde que era joven, y si no se hubiera convertido en su doncella personal, ahora sería una caballero. Le pregunta si está satisfecha con su situación actual, y ella se sorprende por su pregunta. Más tarde, en la oficina del marqués, el marqués llama a Jurien a su oficina. Inicialmente lo regaña por llamarlo mi señor en lugar de padre cuando están solos. Jurien se sorprendió por el intento del marqués de acercarse a él cordialmente, pero se dirigió a él de una manera muy normal como él quería. Luego le pregunta seriamente sobre la técnica que usó en el duelo, señalando que buscó en los libros y no pudo encontrar ninguna técnica de lanzamiento con un movimiento tan magistral. Añade que es imposible aprender tal habilidad por su cuenta en solo un mes sin importar cuán genio sea. Cuando el marqués exige saber la verdad detrás de la técnica de Jurien, Jurien le dice que no puede decir toda la verdad, pero que había preparado una historia porque anticipó la situación. Le dice que encontró un libro. Jurien explica que estaba buscando en la biblioteca superior de la familia métodos de entrenamiento efectivos cuando se topó con un libro tirado en el suelo. Esto provocó que otro libro cayera del estante superior, y este libro no tenía título pero tenía extraños grabados. Sin pensarlo, lo abrió, y una luz emanó de él, y algo fue absorbido en su cabeza. Después de eso, el libro desapareció. El marqués concluye con asombro que este libro era un grimorio. Jurien piensa para sí mismo que, por supuesto, sabe lo que es un grimorio, ya que fue él quien creó este escenario en la historia donde los magos distinguidos graban sus técnicas en libros para transmitirlas. El marqués está convencido por la historia, comentando que la biblioteca del ático contiene tantos libros coleccionados por sus antepasados que él mismo no sabe todo lo que hay en ella, y que Jurien encontrando este libro fue un gran golpe de suerte. Jurien está de acuerdo, diciendo que de hecho tocó el premio gordo. El marqués le dice a Euron que honrará su promesa y no lo obligará a aprender esgrima de nuevo. Y basándose en la promesa adicional, le pide a Euron que le diga su deseo. Euron responde que quiere el puesto de heredero. El marqués se sorprende por esta petición, así que Euron le pregunta sarcásticamente si no le concederá su deseo. El marqués responde vacilante que tendrá que concedérselo porque está dentro de su autoridad. Euron nota la incomodidad de su padre y le dice que el hecho de que él tome el puesto de heredero le causará problemas ya que muchos se opondrán, y Lady Canna causará un gran alboroto. Por lo tanto, declara que renunciará a este deseo esta vez. El marqués se siente aliviado y le da las gracias calurosamente. Euron piensa en la verdad, que es que no le importa en absoluto el puesto de heredero porque eso significaría pasar sus días atado aprendiendo a administrar los asuntos del marquesado, una vida sin libertad. Jurien piensa que en lugar de convertirse en el heredero, preferiría usar su tiempo para dominar las artes del clan Tang de Sichuan y viajar por el mundo en busca de oportunidades. El marqués le pide que le diga otro deseo. Jurian le dice a su padre que planea crear su propia orden de caballería y desea nombrar a Arryn y Craid como sus caballeros. El marqués ve esta petición como más fácil que el puesto de heredero y está de acuerdo, admitiendo que el talento de Erin es demasiado grande para que siga siendo solo una doncella personal. Euron le da las gracias a su padre. Cuando el marqués pregunta quién se convertirá en el nuevo sirviente personal de Euron, ya que actualmente no hay sirvientes disponibles, Euron sugiere a una persona llamada Perro que trabaja en la cocina. Le pide a su padre que haga que parezca que el marqués eligió a Perro por casualidad, no por su propia petición. Su padre se preocupó y le preguntó si había pasado algo, a lo que Jurien respondió que se lo explicaría más tarde. El marqués accede a su petición sin hacer más preguntas, mostrando su creciente confianza en Euron, lo cual se confirma con la ventana de estado que muestra que el nivel de afinidad del marqués ha alcanzado el nivel 74 de confianza. Más tarde, Euron reúne a Arryn y Craid y anuncia que se han convertido en miembros de su orden de caballería personal y les pide que entrenen duro como de costumbre. Luego les presenta a su nuevo sirviente personal, Perro. Eren todavía se siente sospechosa de Perro. Esto se debía a que previamente le había preguntado a Euron si podía hacerle una pregunta. Eren le pregunta a Euron por qué eligió específicamente a Perro para reemplazarla, y Euron revela calmadamente la verdad, explicando que Perro es un espía. Eren se sorprendió por su respuesta ya que no se lo esperaba. Euron continuó diciendo que Perro fue enviado por el comandante de los caballeros Carax y Lady Canna para asesinarlo. Eren está sorprendida y se pregunta por qué lo mantiene tan cerca, a lo que Euron responde con una sonrisa que ahora solo escucha sus propias órdenes. Después de eso, Craid pide hacer una pregunta. Euron no se opone a las preguntas. Craid señala que aunque la orden consta de solo 2 miembros, debería haber al menos un vicecapitán. Explica que este puesto, según la tradición, debería ser para la persona más habilidosa, pero ve a Arryn como joven y débil y nada fuerte. Euron está de acuerdo con la lógica de Craid, lo que impulsa a Craid a solicitar un desafío por el puesto. Después de que Arryn derrota a Craid en un duelo, Arryn le aconseja que sus patrones de ataque son demasiado simples y se pueden leer fácilmente. Craid admite su derrota.
Euron anuncia que el capitán de la Orden de Caballería ya ha sido decidido, y es Arin, y todos la aplauden. Después, Perro se va a preparar la cena, y Euron decide probar una nueva técnica. Euron observa a Perro mientras se aleja y siente su energía vital, Ki. Decide usar la transmisión secreta de sonido, una técnica de las novelas Wuxia que permite transmitir el sonido directamente al oído del oponente usando energía interna en lugar de sonido. Jurian llama a Perro usando esta técnica, y Perro entra en pánico. Cuando escucha la voz resonando en su cabeza, Urien le dijo que se estaba comunicando con ella por telepatía. Él cree que es una forma de magia negra. Urien se aprovecha de su miedo y sigue adelante con esta creencia, haciendo que Perro crea que su amo es un mago negro que controla venenos. Euron se sorprendió por el análisis de Perro y le dejó pensar como quisiera sin corrección. Euron le pregunta si el veneno que solicitó está listo, y Perro le dice que apenas logró preparar la mente de serpiente, un veneno extraído de 100 serpientes venenosas. Jurien le ordena que lo añada generosamente a la silla y a la sopa que va a comer. Perro se sintió nervioso y se apresuró a cumplir su petición. Esa noche, Jurien medita y se da cuenta de que su energía interna no está progresando tan rápido como esperaba después de alcanzar la tercera estrella. Y con la constatación de que una crisis global es inminente, decide que es hora de dejar el marquesado para buscar oportunidades para desarrollar su poder. Euron le dice a su padre que planea salir por un tiempo. El marqués le pregunta si tiene la intención de ir al pueblo del marqués, y Euron está de acuerdo. Euron pregunta sobre la duración que estará ausente. Ocultando su intención de viajar lejos, le dice que planea estar ausente durante una semana. El marqués accede a su petición, considerando que se merece un descanso después de su duro entrenamiento, y luego le pregunta cómo manejar a los guardias. Jurian estaba esperando esta pregunta y responde que no necesita un guardia especial, lo que sorprende al marqués. El marqués rechaza enérgicamente la idea de que Euron viaje sin un guardia, recordándole que es el heredero de la familia Rock. Euron explica que no necesitará una escolta porque solo va al pueblo vecino. El marqués explica que el mundo es un lugar aterrador, advirtiéndole del peligro de ser envenenado. Jurien piensa que el veneno no le afecta, pero se da cuenta de que convencer a su padre será difícil, por lo que acepta a regañadientes llevar un guardia. Jurien le dice que se irá en 2 días, y el marqués acepta preparar los guardias para él. En su habitación, Euron decide escabullirse al día siguiente en lugar de esperar al guardia. Llama a Perro y le dice que se va de viaje y necesita dinero. Euron le recuerda el dinero que Carrox le dio para alimentar a las serpientes. Euron le pregunta si rechazará su petición. Perro acepta prestarle el dinero inmediatamente. Euron también le pregunta sobre esa cosa, señalando que vio la bolsa espacial parcial que posee Perro cuando sacó las hierbas venenosas. Es una bolsa mágica que puede almacenar una gran cantidad de equipaje. Perro acepta prestarle la bolsa también. Después de que Jurien consigue lo que quiere, le da a Perro un antídoto falso suficiente para un mes, que en realidad son solo hojas secas. Jurien le dice a Perro que aprecia sus esfuerzos hasta ahora y que dependerá de él a partir de este momento. Le promete que pronto le dará una cura completa. Al amanecer del día siguiente, Euron deja una nota y se escabulle del palacio. Mientras camina por el jardín vacío, no se encontró con nadie en el jardín como esperaba. Entonces un viejo jardinero lo saluda. Jurien devolvió su saludo. Jurien siente un aura fuerte que emana del jardinero, pero decide ignorarlo por ahora. Jurien sale del territorio de los marquesados por primera vez en su vida y se dirige hacia la torre de magia en el pueblo vecino. Al llegar, le dice a la recepcionista que desea utilizar la teletransportación, War. El empleado le preguntó si lo había usado antes, y él respondió que no. Cuando el empleado de la torre de magia le pregunta por su destino, Euron le dice que quiere ir al castillo de Oz. El empleado señala que el destino está lejos y le informa que el costo es de 50 piezas de oro. Jurien paga la cantidad, que considera exorbitante, y registra un nombre falso, Polión, el nombre que usaba en los juegos en línea. El empleado lo lleva a la sala de teletransportación y le dice que llegará cuando escuche un golpe. Jurien entra en la habitación y, después de unos instantes, oye una voz que le dice que ha llegado. Sale y se encuentra en otra torre mágica donde un empleado del castillo de Oz le da la bienvenida. Jurien se sorprende de no haber sentido nada durante la teletransportación, y el empleado le dice con orgullo que esta cómoda sensación durante la teletransportación es el orgullo de su torre mágica. Jurien se sorprendió de lo fácil que fue. Jurien se preguntó por qué sintió una sensación de torsión en lugar de la comodidad habitual. Entonces el empleado se dirigió a él, dándole la bienvenida y deseándole un viaje placentero. Jurien sale a explorar el castillo de Oz y se da cuenta de que está situado en la región occidental, a diferencia del marquesado, y de que la arquitectura es diferente, y la ciudad está abarrotada de gente. Empieza a buscar el taller de unicornios en el callejón del herrero. Después de una larga búsqueda hasta el anochecer, no logra encontrarlo. Decide revisar el último callejón que queda. Allí, encuentra a un herrero trabajando. El herrero le preguntó si era cliente. Jurien le dijo que quería preguntar por uno de los herreros de aquí y le pregunta si conoce un taller llamado Taller de Unicornios. El herrero responde que, hasta donde él sabe, no hay ningún taller con ese nombre cerca. Euron se siente decepcionado, pero el herrero añade que ese es el nombre que planeaba usar para su tienda pronto. Euron se da cuenta de que ha encontrado a la persona adecuada.
Utiliza el ojo del creador para examinar al herrero, y aparece una ventana de estado que revela que su nombre es Haronox, y que posee los rasgos de creación de equipamiento de guerra y afinidad con el fuego, además de otras habilidades. Urín le pregunta a Haronox si puede echar un vistazo a las armas que vende, y el herrero acepta y le da la bienvenida. Cuando Hurrien entra en el taller del herrero, le pregunta a Haronox sobre su negocio. Haronox admite que el negocio no va bien. Su tienda está situada en un rincón aislado y sus habilidades no son las mejores. Añade que los clientes que vienen echan un vistazo y luego se van, y no sabe cuánto tiempo más podrá seguir así. Eurion echa un vistazo a las armas expuestas y se da cuenta de que no son nada normales. Usando el ojo del creador, ve información sobre las espadas. Las 3 espadas del espíritu del viento están bendecidas por el espíritu del viento Sylph y aumentan la velocidad de ataque, el movimiento y la agilidad. También está la gran espada del espíritu de la llama bendecida por la salamandra del espíritu del fuego, que aumenta la fuerza, la resistencia y la durabilidad. Euron le pregunta a Haronox si él las hizo. Haronox lo confirma, pero las describe como fracasos. Explica que las espadas se volvieron extrañamente pesadas después de ser hechas hasta el punto de que incluso la gente fuerte apenas puede levantarlas, por lo que nadie las compra. Euron piensa para sí mismo que esto no es un fracaso, sino que las espadas aún no han encontrado a una persona digna que pueda sacar a relucir su verdadero poder. Euron decide comprar las espadas, creyendo que serían perfectas para Aaron y Kraid, pero se da cuenta de que estos no son los tesoros que realmente está buscando. Le pregunta a Haronox si tiene alguna arma muy oxidada. Haronox se sorprende por la petición, pero le muestra una pila de chatarra que pensaba vender como leña. Euron examina las armas, pensando que las cosas están yendo exactamente como él planeó en su historia, y encuentra lo que está buscando. Haronox le dice que él no hizo esta arma, sino que la encontró en el almacén y pensaba deshacerse de ella. Euron decide tomar esta arma también. Haronox le ofrece todo por solo 2 monedas de oro. Euron piensa que esto es una ganga ya que el valor real de esta arma supera las 200 monedas de oro. Euron cambia su plan. Euron se da cuenta de que lo que realmente le interesa no son las armas, sino el propio herrero. Le ofrece a Haronox, que está sufriendo dificultades financieras, cerrar su taller y trabajar para él como su herrero privado. Haronox se sorprende por la repentina oferta. El herrero le dijo a Euron que no había estado ignorando la posibilidad de cerrar, pero no esperaba que esto sucediera. Para convencerlo, Euron se presenta formalmente. Soy Euron Rox de la familia Rox, la lanza invencible, protector del sur. Haronox se sorprende al darse cuenta de que está hablando con un miembro de la familia del Marqués Rox. Después de que Euron revela su identidad, Haronox se arrodilla ante él pidiendo perdón porque nunca imaginó que alguien de su talla visitaría su humilde taller. Euron se sorprende por su reacción y le pide que se levante, pero Haronox insiste en quedarse así y preguntando qué quiere. Así que Euron acepta a regañadientes. Haronox pregunta por qué alguien como Euron querría contratar a un pobre herrero como él, y Euron responde que es por su talento especial. Haronox niega tener ningún talento, diciendo que su maestro le regaña todos los días. Jürgen se dio cuenta de que su entrenamiento no era solo estricto, fue el epítome de la estrictez. Jürgen explica que hoy visitó muchos talleres de herreros, pero el arma de Haronox destacó entre el resto por la clara sinceridad en su fabricación. Elogia la precisión de su trabajo, especialmente al envolver las empuñaduras de las espadas, lo cual es importante para evitar que el arma se resbale. Euron le dice que cree que despertará un talento especial algún día. Euron se preguntó a sí mismo, me lo acabo de inventar en el momento. ¿Funcionará? Haronox se conmueve por sus palabras y acepta seguirlo, pero señala que Euron es completamente diferente de los rumores que ha oído sobre él como delincuente. Euron decide mostrarle algo interesante. Toma la daga oxidada que compró y pronuncia la palabra, despertar. La daga se transforma en una brillante arma legendaria llamada Agnes, el vestigio de muchas formas. Haronox se sorprende mientras Euron piensa que esta arma, la legendaria espada Ego, se suponía que debía ser obtenida por el protagonista original de la novela. Aparece una ventana del sistema preguntando a Euron si quiere proceder y hacer un contrato espiritual con Agnes, y él acepta. Después de un destello de luz, Euron oye una voz enfadada en su cabeza preguntándose quién es y cómo se atreve a hacer un contrato con ella. Euron se sorprende de que la voz no sea la de una chica linda como escribió en su historia, sino una voz grosera. Agnes le regaña, diciéndole que no tiene ni una pizca de talento, y Euron se da cuenta de que está enfadada porque no puede sentir ningún maná de él. Agnes se preguntó por qué alguien como él sería capaz de hacer un contrato con ella. Agnes le pregunta cómo supo de su ubicación y del conjuro necesario para liberarla. Euron responde que lo escuchó del gran profeta, un ajuste adicional que había puesto en la historia para asegurar la consistencia. Agnes continúa insultándolo, preguntándose por qué el gran profeta perdería su tiempo con una persona inútil como él. Eurian pregunta si sabe lo que puede hacer, luego se responde a sí mismo con confianza que, por supuesto, lo sabe ya que él es quien escribió sus ajustes. Explica que Agnes puede dividirse en 2 armas separadas, y cada una puede transformarse en cualquier arma que imagine su portador. En la historia original, el protagonista la usaba como espada y escudo. Eurion le dice a Agnes que sabe que si su subcuerpo se pierde, siempre regresa a su cuerpo principal.
Agnes insiste en que su conocimiento no vale nada porque solo puede ser usada con maná, del cual Euron carece. Ella le dijo que se rindiera, pero Euron le dice que es molesta y usa su energía interna para obligarla a transformarse en un anillo causándole un dolor intenso. Agnes grita sorprendida, sintiendo la calidez de la energía de Euron como si se estuviera derritiendo. Euron se da cuenta de que las artes marciales pueden sustituir el maná para activar las habilidades de Agnes. Después de eso, Euron finaliza sus arreglos con Jaronox, diciéndole que necesitará 2 días para terminar sus asuntos. Acuerdan reunirse frente al parque central del castillo Oz en 2 días al mediodía. Mientras Yurian vaga por el parque, se sorprende al ver a Alia allí. Elena se sorprendió y le preguntó qué estaba haciendo allí. Yurian sintió que la situación frente al parque central le resultaba familiar. Recuerda que aquí es donde se suponía que el protagonista original se encontraría con Elia por primera vez, y se da cuenta de que el camino de la historia principal ha cambiado de alguna manera. Elia le pregunta enojada qué está haciendo allí. Yurian responde que vino a buscar un herrero. Elia se sorprende por esto, señalando que la familia Rox tiene muchos herreros. Yurian explica que quería contratar a su propia persona. Ella le dice que si se lo hubiera dicho de antemano, ella podría haberlo ayudado, pero él le asegura que ya ha encontrado una buena persona. En ese momento, Jaranox llega a tiempo. El herrero se disculpó con Eurion por llegar tarde y hacerlo esperar. Eurion le presenta a Elia a Jaranox, identificándola como su prometida. Otro caballero los interrumpe, preguntándole a su líder de escuadrón, Ilya, con quien está hablando, señalando que se irán pronto. Ilya presenta a Aurien al caballero llamado Mask como su prometido, Urian Rox. Rox se sorprende cuando ve a Aurien por primera vez. Mask se sorprende al ver a un joven maestro de la familia Rox en un lugar como este y se presenta como Mask Malone, líder del 5º escuadrón de los caballeros Steel Amer que sirven a la familia Marcus. Yuri piensa para sí mismo que conoce bien a Mask, ya que es un personaje secundario con una mala actitud que escribió en su novela. Yurion recuerda cómo se suponía que se desarrollarían los eventos en la historia original. Una persona enmascarada intercepta a Mask y sus caballeros, luego el protagonista da un paso al frente y desafía a Mask. Mientras Eurian recuerda ansiosamente los eventos de la historia original donde se suponía que estallaría una pelea entre el protagonista y Mask, y Alia llegaría justo a tiempo para evitar que comenzara su relación. Más importante aún, después de este incidente, el protagonista acompaña a Elia a la batalla y la salva de una muerte segura. Euron se da cuenta de que no puede simplemente encontrar al protagonista y traerlo de vuelta a la escena, y decide que no puede dejar que Elia muera. Euron le pregunta a Elia cuál es su destino. Ella le dice que los informes de incursiones de duendes cerca del castillo de Ocio han aumentado, y su orden de caballería ha recibido la orden de explorar el área y someterlos. Euron le pide un favor a Elia, que es permitirle unirse a ellos. Elia se sorprende por su petición y le pregunta por qué. Eurian responde que, como alguien que también está entrenando, quiere experimentar el combate real y ver sus habilidades de cerca. Elia le advierte que podría ser peligroso, pero él le asegura que es bueno para huir. Elia acepta su petición y ordena a Sir Mask que proporcione un caballo para él y Jaronox. Mask objeta, diciendo que no están en un picnic y no pueden ser descuidados, especialmente porque Euron y Jaronox no tienen rastro de maná. Mask agrega que no tienen ni el deber ni la capacidad de protegerlos. Ella le ordena severamente que siga las órdenes sin otra palabra. Mask cumple, y ella le susurra que debería haberse convertido en el líder del escuadrón si sentía que era injusto. Antes de partir, ella le pide a Euron que se quede cerca de ella porque está en peligro, y Euron le ordena a Garanox que se aferre a él con fuerza. Cabalgan juntos. A su llegada, ella divide a los caballeros en equipos de 5 para buscar el asentamiento de los duendes, ordenándoles que no ataquen y que disparen una bengala de señal al encontrarlo. Entonces ella ordenó a los guardias que se dispersaran. A medida que se acerca la oscuridad y el rastreo se vuelve difícil, ella decide dar la vuelta. De repente, una bengala de señal ilumina el cielo, seguida de otra bengala desde una dirección diferente, luego una tercera y una cuarta. Los caballeros se preguntan cuántas bengalas se apagaron, y Eurion responde 4, mientras que otro insiste en que fueron 5. Ella decide dirigirse hacia la bengala más cercana al oeste, pero uno de los caballeros intenta detenerlos. Cuando el escuadrón de Elia llega a la ubicación de una de las bengalas, descubren que todos los soldados están muertos. Los caballeros se sorprenden al ver que la armadura de su camarada se ha derretido, preguntándose a qué tipo de ataque se enfrentaron. Elia decide dirigirse inmediatamente a la siguiente ubicación de la bengala del sur. Allí también encuentran a todos los soldados muertos de la misma manera horripilante. Cuando uno de los caballeros insta a su capitán a moverse rápidamente a la siguiente área, Eurion interviene, gritando que no pueden moverse ahora. Elia se sorprende por las palabras de Eurion. Yurian explica que los duendes están dispersos y cazando a sus soldados uno por uno, y a este ritmo, no hay posibilidad de victoria. Sugiere que detengan la operación y disparen una bengala de señal para reunir a todas las fuerzas restantes en su ubicación. Un caballero le grita enojado, preguntándole quién se cree que es para hablar de esa manera y lo culpa por este desastre. Euron recuerda que esta escena sucedió en su historia original donde el protagonista fue reprendido de la misma manera, lo que enfureció a los lectores.
Mientras el caballero continúa regañándolo y le ordena que guarde silencio, Euron usa su energía interna para presionarlo, lo que hace que el caballero se caiga de su caballo. Elia no entiende cómo Euron fue capaz de hacer caer al caballero sin acercarse a él. Euron le ordena que conozca su lugar y permanezca en silencio, y el aterrorizado caballero está de acuerdo. Eurian solo le pide que observe cómo resuelve este problema. Luego, Eurian se dirige a Elia, recordándole que en la historia original, ella no escuchó al protagonista y se aferró obstinadamente a su opinión. Le pide que juzgue sabiamente esta vez. Elia está convencida por su punto de vista, admitiendo que no estaba viendo la situación claramente, y ordena que se dispare una bengala azul de inmediato para reunir a las fuerzas. Los caballeros disparan las bengalas y esperan a que los caballeros dispersos restantes se reúnan. Haranox admira la habilidad de Euron para hacer que todos se muevan como él desea y le pregunta si está seguro de que un mayor número de soldados se reunirá nuevamente, pero Euron le dice que la mayoría de los soldados probablemente no podrán alcanzarlos. Haranox se pone nervioso cuando entiende lo que quiere decir con sus palabras. Euron explica que un enemigo llamado Karuda ya los ha acabado. La verdadera pelea comienza. Uno de los soldados corre hacia Elia en estado de terror. Los soldados aterrorizados gritan que deben huir de inmediato, y Elia le pregunta con asombro qué está sucediendo. En ese momento, aparece un ejército masivo de duendes, y otro caballero grita que sus números son abrumadores. Aliyah se queda sin palabras al ver este número aplastante de enemigos. Se siente culpable y se disculpa con Yurian, creyendo que morirá por su culpa. Claro, Yurian le asegura que está bien y da un paso adelante con confianza, asegurándole que no morirá aquí. Aliyah le pregunta con desconcierto qué está haciendo. Euron se enfrenta a la horda de duendes y llama a Agnes, anunciando que probará lo que han practicado durante los últimos 2 días. Él le ordena que genere balas de hierro negro por poder. Hurriem piensa que no ha tenido la oportunidad de probar esta técnica, que obtuvo después de alcanzar el tercer nivel del cuerpo de 10.000 venenos antes. Una ventana del sistema aparece ante él explicando que la técnica de explosión de hierro negro dispara armas ocultas llenas de poder interno al detonar las balas de hierro negro. Yurian grita ordenando a los duendes que reciban su ataque y lanza la bala, que golpea su objetivo. Después de que la bala se alojó en una de las armas de los duendes, en medio de su confusión, se produjo la primera explosión, que arrasó con un gran número de ellos en medio de sus gritos, lo que llevó a Eurion a ordenar que las balas regresaran. Piensa para sí mismo, feliz de que la habilidad de invocación proxy de Agnes sea perfecta para su poder. Tan pronto como las balas regresan, las lanza de nuevo, creando explosiones consecutivas que acaban con más goblins. Una Elia sorprendida le pregunta qué acaba de lanzar, y Eurian responde con calma que la técnica se llama explosión de hierro negro y que explicará los detalles más tarde. Elia nota que el número de goblins ha disminuido significativamente, así que se vuelve hacia sus caballeros asombrados y les grita, preguntándoles qué están haciendo, asegurándoles que la victoria ahora es posible. Ella los insta a aprovechar la oportunidad y eliminar a los goblins restantes. Bajo su liderazgo, los caballeros cargan para enfrentarse a los enemigos restantes. Durante la batalla y el choque entre los caballeros y los goblins, uno de los goblins intenta huir de la batalla, pero es sorprendido por algo que se interpone en su camino, y grita de dolor cuando una mano roja aparece agarrando su cabeza. Aliyah está atónita mientras se pregunta qué está pasando. De repente, un guerrero masivo de piel roja de un tamaño increíble aparece de entre los goblins, sosteniendo el cadáver de un goblin en su mano. Eurian observa a este recién llegado, dándose cuenta de que el legendario guerrero goblin, Karuda, finalmente ha aparecido. Eurian lo mira con determinación, pensando que si no pueden eliminarlo hoy, todos morirán.